Saber Existir, un programa dedicado a la educación emocional desde una perspectiva masculina. Estamos hoy en nuestro primer programa. En este espacio vamos a contar con la presencia de Daniel Polentino, orientador, un chico que recientemente conocí, que me parece maravilloso en su capacitación académica como persona, además el proyecto laboral que está llevando a cabo en Escuela para Padres. Así que buenos días para ti, bienvenido a este espacio. Buenos días, María. Te deseo el mayor de los éxitos en este nuevo espacio, en esta nueva oportunidad que se te abre. Venía conversando desde el primer bloque tu trabajo en Escuela para Padres. El programa es para hablar acerca de como las realidades que vive el hombre en general, en cualquier rol, pero hoy con tu presencia vamos a tocar un poco el tema de esa presencia o ausencia, de esa importancia que hay con respecto a los representantes hombres como padres en el campo académico de sus hijos. Cuéntame un poquito acerca de ese proyecto. Ya, es muy interesante la pregunta porque es algo que experimento diariamente, ¿sabes? Y lastimosamente tengo que darte referencia de que hay una ausencia mm, de asistencia por parte de padres. La ausencia siempre se experimenta en cada clase. Podemos ver que la mayor asistencia siempre son las madres. Ojo, que también hay un fenómeno muy, muy particular que señalar en cuanto, supongo que es por la realidad país, ¿sí? Que ya no son solamente madres, sino abuelas. Interesante. Entonces tenemos esa presencia, ¿no? Madres y abuelas. Padres poco. Cuando te adentras en la realidad del por qué, ¿sí? Encuentras que hay mucha ausencia de la figura paterna en casa. O sea, se repite mucho el patrón. Y esta ausencia, cuando la cotejas con la realidad escolar, con la realidad conductual, emocional, te das cuenta de que tiene una pegada. Okay. De que tiene una pegada bien importante esa ausencia. Tanto en niños como en niñas. La ausencia del padre es bastante trascendental en los chicos, ¿sí? Y que tiene una pegada bastante importante en estos aspectos que te estoy mencionando, lo cognitivo, conductual. ¿Cuál sería esa forma en la que afecta a los chamos esa ausencia paterna? En estos espacios, en estas actividades, en estos encuentros que, pues a través de Escuela para Padres, busca integrarlo, pero que no asiste. Bueno, a nivel del chico, sí, lo que se puede experimentar también depende de si es niño o niña, ¿sabes? De si es niño o niña. Si es chico, si es varón, ¿sí? Lo que se puede evidenciar claramente es un tema a nivel de conducta en cuanto a rebeldía, en cuanto al desacato de normas, ¿sabes? Está muy presente eso. Eh, También hay una amplia relación entre la tendencia a conductas autodestructivas, me refiero consumo de sustancias, ¿sí? Por parte de los chicos que han crecido sin presencia de figura paterna. Hay una estrecha relación allí. Y en cuanto al género femenino, lo que se puede observar es que la niña desde muy temprana edad está buscando esa figura, ¿sabes? Desde muy temprana edad la ves que está en el cotilleo, en el filtreo, incluso con chicos de mayor edad, ¿sabes? Y entiendes cuando te adentras en la realidad, entiendes el porqué. Entiendes que inconscientemente hay niña que está buscando a papá, a ese papá que no está, a ese papá que no asiste a escuela para padres. Es bastante compleja la situación. Ok. Bueno, ¿y cuántos años tienes dedicándote a esto para tener como ya bien reconocidas cuáles son esas deficiencias y cuáles son esas formas en las que un estudiante, un niño, un adolescente puede verse afectado? Cuéntanos un poco acerca de esa experiencia que has Eh, tenido. sí, en unos 11 años, estoy por ese rango, 11 12 años de experiencia en esta labor a nivel educativo, a nivel de coach familiar. Ok, ¿y te atreverías a decir como cuál es la razón o cuáles podrían ser las razones por las cuales
un padre no asiste a estos espacios. Ejemplo, temas de por el trabajo, porque no, para eso está mi mamá, porque sencillamente yo esos temas no los toco, porque no están, no existen la figura física en ese hogar. ¿Cuáles podrían ser esas razones que más se presentan? Ey, qué buena pregunta, ¿sabes? Porque tiene varias aristas Okay. de respuesta. En primera instancia, podríamos decir que una razón así en primer plano es que papá no está, que la Okay. figura paterna no está, ya es foul, o sea, no está. Ujú. El segundo es que pienso que hay una poca apertura de parte del hombre a estos temas, ¿sabes? Pienso que el hombre no está tan involucrado con el tema de la emocionalidad. Siempre, existe como una represión emocional desde siempre, desde que nos estigmatizaron con ese, el hombre no llora, ¿no? ¿Sabes? Ujú. Entonces, creo que existe una suerte de banalización del tema. Entonces, desde ese punto de vista, no sé si señalarlo como una suerte de machismo Ujú. implícito o explícito, no lo sé, Okay. pero sí creo que va por ahí un poco la tendencia, ¿sabes? Como que, "Nah, esto son cosas de mujeres, Sí, literalmente. son cosas de mujeres, que vaya la mamá, ¿sí? Exacto. Que vaya la mamá. Oye, Yo pago el colegio, la mamá asiste a la reunión. es así, es Bueno, así. fíjate que eso, quiero hacer un paréntesis en mi propia experiencia personal. Yo tuve la fortuna de que mi papá siempre asistía a colegio, Ah, qué chévere. a cosas. Yo sé que, de hecho, en estos días estábamos hablando que papá de repente iba, era de sorpresa, si estaba por allí en el trabajo, salía, tenía un tiempo libre, pasaba y uno no se enteraba que papá estaba en el colegio, pero estaba preguntando a ver cómo iba la cosa. Sí. Pero no desde un punto de vista de dominación, de persecución, sino interés por cómo estaban sus hijos en el tema académico, ¿no? En el colegio. Sí, bueno, y tú eres, o sea, ahora te replanteo la pregunta, te la lanzo de vuelta, ¿vale? ¿Tú crees que esto afectó, a ver, afectó no, incidió de forma positiva en lo que eres? Que tu papá estuviese presente. Ciento, es más, 1000%, yo no podría decirte que 100%, o sea, 1000%, porque yo tuve la gran fortuna de que cada papá cumplía diferentes roles, pero mi papá, a pesar de estar muy presente por no cumplir horarios tan rígidos como el de mamá a nivel laboral, él tenía como un poco más esta libertad de estar en los mediodías del almuerzo y buscarnos en el colegio. Aún siendo esa presencia masculina, papá tiene una energía, un equilibrio con su energía femenina. Ya. Entonces como que no quedó de lado esto, a pesar de que yo desde el inicio he comentado y en todas las actividades posibles que mi energía masculina durante muchos años fue como muy elevada por crecer en una familia con muchos hombres, con la mayoría de hombres y mayores que yo, mi papá siempre tuvo ese equilibrio. Entonces yo creo que sí, o sea, ha sido súper importante, ha influenciado muchísimo y hoy en día, después de años de experiencia, capacitación, entiendo la importancia que tuvo, que yo no era consciente de que existía en mí. Así que es maravilloso. Y bueno, lo que me dices responde a la importancia que tiene la figura de papá en nosotros. O sea, Totalmente. a ver, yo parto de que somos un constructo. Somos un constructo. Jean-Paul Sartre lo decía, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿sabes? Y, y bueno, la María del Mar que eres hoy es fruto de esa presencia, Correcto. de esa presencia de papá. ¿Sabes? Porque existe algo muy lindo cuando encontramos validación de nuestro padre, entendiendo y de nuestra madre, ¿ya? Ujú. Entendiendo que son nuestro cable a tierra en ese primer momento, en ese momento iniciático de nuestra vida. Son como esa realidad absoluta, son la conexión con el mundo. Total. Entonces, cuando esa conexión con el mundo está presente, ahí hay un punto de afirmación de que, hey, yo importo muchísimo. Oigan, ¿Por muchachos, ¿qué qué? les parece? Porque importo papá está allí, me acompaña en el entrenamiento. Yo aplaudo muchísimo a los padres, a los que asisten, eh, que tienen hijos, que los tienen en alguna disciplina deportiva y están allí. O sea, no importa la hora del entrenamiento, no importa el día, lo que sea, estoy con mi hijo. Porque ahí hay un punto en el que le está diciendo sin palabras a tu hijo, hey, te amo y eres importante.
Y eso es un coadyuvante a la conformación de la autoestima. Totalmente. Y fíjate que eso que estás comentando me agrada mucho porque hoy en día se ve que para que los padres puedan terminar de hacer todas sus cosas y cumplir sus roles y salir y hasta incluso salidas nocturnas, llevan a los chamos a actividades extracurriculares, deportivas, de danza, de diferentes temas para que estén ocupados en algo, pero para yo tener más tiempo en mis propias ocupaciones. No siempre es para desarrollar una capacidad, un potencial en un hijo, sino porque yo necesito ocuparle el tiempo a él para que yo pueda tener esta libertad. Eso también está ocurriendo muchísimo. Entonces, de ahí que muchos padres no están presentes durante esos entrenamientos, más allá de que sea por un horario laboral, porque tengo que estudiar, porque lo que sea, yo necesito llevar al chamo a hacer cualquier otra cosa para que no esté solo en la casa, pero que, porque yo tampoco me puedo encargar. Y bueno, eso tiene dos perspectivas, eso tiene dos formas de ver la realidad. Una que puede ser muy positiva y otra que es triste y lamentable. ¿Por qué? Porque, así como lo planteas, un poco hace referencia al papá que busca guarderías en cualquier lugar. Totalmente. Lo que hace es desplazar su responsabilidad como padre en agentes terceros, que es triste. Que es triste porque, a ver, tenemos a niños queriendo, bueno, muchas de las cosas que yo atiendo en mis atenciones diarias son fruto de esa desatención de padres. O sea, yo estoy haciendo un poco la labor que se podría gestar desde casa. Claro. Por eso la importancia de escuela para padres. ¿Sabes? Muchos de los desequilibrios emocionales que existen en los chicos, en el adolescente, en el joven, parte de que no tuve a quien contarle algo, no tuve a quien preguntarle algo, y acuden lastimosamente a agentes terceros de la familia, llámese amigos, X o Y, hacerle sus cuestionamientos que muchas veces son inapropiados, ¿ya? Eso por ahí, que es súper triste, ¿ya? Pero desde otro punto, si lo vemos por la realidad social, ¿sí? La realidad social que amerita que estés haciendo una cosa, otra, porque tienes que sostener tu familia, creo que es la salida más sana, ¿sabes? Tener a tus hijos ocupados en alguna disciplina, bien sea deportiva, artística, after school, tareas, qué sé yo, porque así los tienes con la mente ocupada y no los tienes en casa haciendo absolutamente nada a merced de las tecnologías y un montón de contenidos relacionados, etc. Aquí como la recomendación que considero prudente mencionar sería entonces que, bueno, si está bien, no tienes tiempo para encargarte de los chamos, necesitas esas guarderías y necesitas esos lugares para que ellos asistan, por lo menos que sean cosas que a ellos les gusten. Porque también ocurre una realidad y es que muchos niños asisten a deportes que no les gustan, para los que no son buenos, por colocar un término, y generan mucha frustración. Y sí, porque papá un poco desplaza lo que a mí me gusta. Exacto. En mi hijo. Es correcto. Pero sabes, como lo planteas, también es muy interesante entendiendo que, a ver, lo que pasa es que las tecnologías, el uso de la tecnología nos ha afectado a todos. Correcto. Y eso lo puedo percibir yo en mis atenciones para padres. O sea, no solamente niños, sino padres también. Niños que me dicen, profesor o orientador, me siento profundamente triste. ¿Por qué? Porque cuando llego a casa, mi papá está pegado al teléfono. Correcto. ¿Sabes? Entonces, ok. Está ocurriendo muchísimo. Puedes tener a tu hijo en 1000 actividades porque quieres que tu hijo sea muy bueno en diferentes cosas, ¿ya? Pero saca un espacio de tu día, determinada hora, cuando no estés haciendo nada, sácale el tiempo al TikTok, a las redes sociales, al Instagram, y dedícaselo a sentarte con tu hijo unas 2 horas, 3 horas, ¿sí? Hacer diferentes actividades. A ver, vamos a hablar de los temas que quieras hablar. Ojo, hablar no desde el juicio, porque para hacer esto tienes que entender que tienes que escuchar cosas que no vas a querer escuchar. Totalmente, así es. Pero ese es el reto de ser padres. Así que bueno, Daniel, se nos está acabando el tiempo. Me gustaría agradecerte de una manera infinita por acudir a este espacio, a este llamado. Nosotros ya nos reunimos anteriormente y hemos estado conversando sobre diferentes temas de índole masculino importantes para comunicar. Así que bueno, gracias por acudir a este espacio. Te tendremos en otra oportunidad para conversar mucho más largo y extendido. Y bueno, gracias Daniel. No, de qué, buena charla.